Todos conocemos la atracción de terror de Five Nights at Freddy's que llegó a existir hace un tiempo en Las Vegas, Estados Unidos, o la tan popular y temática atracción vista en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita. Sin embargo, ¿sabían que existe otra nueva atracción real de Five Nights at Freddy's completamente oficial? Y sí, no estamos hablando de una de dudosa procedencia o un puesto de hamburguesas que se llama Freddy. Estamos hablando de la mismísima Freddy Fazbear's Pizza. Bueno, en el video de hoy te voy a hablar de la nueva atracción real de FNAF ubicada en Orlando, Florida, con motivo de la celebración del Halloween Horror Nights. Sin nada más que decir, quiero recordarte suscribirte, darle me gusta y por supuesto apoyar al canal comentando y diciendo algo bonito. Empecemos de una vez. Buenos días, tardes o noches. Para empezar, ¿qué carambas es el Halloween Horror Nights? Vamos a dar un poco de contexto. El Halloween Horror Nights es un evento especializado que organiza Universal Studios con motivo de celebración de Halloween de sus más aclamados títulos de terror y suspenso. Pocos quizás sepan esto, pero Blumhouse, además de ser una casa independiente de producción de películas, tienen una distribuidora muy conocida, Universal Studios. Este estudio no solo se encarga de distribuir la película, sino más bien de tomar la IP y llevarlo a niveles que ni Blumhouse ni Scott Cawthon solos podrían. Es así como se le propuso la idea a Universal Studios de darle un espacio a Five Nights at Freddy's dentro del evento del Halloween Horror Nights para que pudiera tener su propia casita del terror temática. En esta ocasión, FNAF tendrá una casita del terror única al igual que otras IP pertenecientes a Universal, como lo sería la saga de Terrifier, Fallout, que por algún motivo está acá, el universo de las películas de Jason y personajes de Wyatt Sticks, que es algo así como de lucha libre profesional. No estoy muy informado sobre casi ninguna de las franquicias e IP, así que me limito a decir que comparten espacio con Five Nights at Freddy's, al tener sus propias casitas de terror embrujadas. Y por supuesto, FNAF tuvo la suya propia, que no está ambientada en los juegos, sino más bien en el universo cinematográfico de las películas de FNAF, que de momento cuenta con la primera y la segunda que está por estrenarse este año. Hubo bastante misterio durante unos meses sobre cómo luciría esta casita del terror, pero ya han salido muchas imágenes y videos referentes al tema, y sentí que era apropiado darle un vistazo virtual, aunque sea, a pesar de que no pudimos estar ahí de manera presencial ni física. ¿Y qué tiene dentro la casita del terror? Como dijimos, la casita del terror por supuesto que está basada en el restaurante de la pizzería de la peli de FNAF. Pero al tratarse de una casita de terror temática, evidentemente no recrearon al 100% toda la instancia. Sería sencillamente imposible. Tenemos una fachada y entrada muy similar a la vista en la película, con el mismo cartel deslumbrante realmente muy bien decorada, donde nos reciben 3 animatrónicos en el escenario que ya conocemos muy bien, nuestros queridos Freddy, Bonnie y Chica, dando un increíble espectáculo cantando la canción Talking in Your Sleep, vista en el film, para introducir a los que asisten a esta casita embrujada. Algo curioso que debo destacar de esta casita es que a diferencia de la que está ubicada en Riyadh, esta sí tiene permitido que la gente pueda grabar dentro de ella, por lo que afortunadamente tenemos bastantes imágenes sobre lo que hay dentro de esta instalación. Si avanzamos un poco más, veremos que varias mesas están vacías, obviamente, ya que no están hechas para sentarse sino como decoración, y nos encontramos con la Pirate Cove de Foxy vacía también, solo para ser sorprendidos por un intérprete de Fritz, el alma del niño dentro de Foxy que asusta a los espectadores. También se puede ver a un animatrónico a mitad de cuerpo de Chica moviéndose de manera agresiva y molesta mientras intenta atacar a la audiencia en un área bastante parecida a la cocina. También en este lugar puede asomarse otra actriz que interpreta a Susie, el alma dentro de Chica, para asustar a los visitantes de una manera un tanto graciosa. Un detalle no menor es que en uno de los refrigeradores se puede ver un video del Cupcake de la película atacando, por lo que sí, no se han olvidado de nuestro querido Cupcake. Si seguimos caminando, veremos en un pasillo cómo el brazo de Freddy Fazbear rompió una parte de la pared e intenta bruscamente atacar a los visitantes. También se puede llegar hasta la oficina donde
donde veremos una recreación bastante fidedigna de la misma vista en la película, con exactamente las mismas cosas y una puerta abierta donde se observa claramente la silueta de Foxy asomada en esta puerta. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Un detalle muy bien cuidado que recuerda a una de las escenas vistas en el film. Si caminamos de este pasillo de la oficina para continuar el recorrido, veremos otra vez el cupcake sobresaliendo de uno de los muros de la atracción. Luego veremos a la lista de empleados del mes, mismos que son un cameo de varios creadores de contenido que aparecieron dentro de la película de FNAF. Y si vemos el final de este pasillo, nos encontraremos nada más y nada menos que con Foxy, parado farmeando toda la aura posible. Al continuar veremos una puerta de la que aparecerá uno de los ladrones que se metieron dentro de la pizzería como si fuera un fantasma apareciendo enfrente de los visitantes amenazándolos con una palanca. Y al final de la sala entraremos en la sala de partes y servicios de donde aparecerá Jeremy, el alma dentro de Bonnie asustando a los visitantes. Si continuamos caminando veremos la escena en la que la niñera es devorada por Freddy en la pared. Un muy buen e interesante detalle, al igual que la máquina de tortura que fue usada contra el guardia de seguridad al igual que con Mike. Todo para ser asustados por un guardia de seguridad que seguramente aparece como fantasma al ver la máquina de tortura diseñada por William Afton. Si seguimos caminando nos encontraremos directamente con un animatrónico de Freddy Fazbear caminando directamente hacia nosotros para atacarnos. Una de las escenas más interesantes e intrigantes de la atracción en mi opinión personal. Si continuamos, nos toparemos cara a cara con el alma dentro de Freddy, acechándonos y asustándonos. También podremos ver a Bonnie atrapando a uno de los ladrones mientras este intenta escapar, igual que en una de las escenas de la película. Y al apagarse la luz, veremos a Bonnie normalmente en una secuencia tan interesante como intrigante. También lo veremos con una pata tratando de atraparnos desde una ventana, por lo que tendremos que tener mucho cuidado con él. Al seguir caminando nos toparemos con un pasillo de donde sale Foxy, mirando y observándonos mientras permanece farmeando aura, de una manera un tanto similar a como se veía en la oficina. Veremos varios arcades temáticos y al seguir caminando nos toparemos de vuelta con el mismo niño que estaba dentro de Foxy. Casi para finalizar este tour, veremos a Freddy enojado mientras intenta atraparnos, al caminar por el área del almacenamiento. También aparece la chica sosteniendo su cupcake y justo al final, como gran cereza del pastel, veremos a nada más y nada menos que a William Afton dentro del traje del conejo amarillo atacándonos con su cuchillo. Podremos ver varias cámaras y televisores finalizando así el recorrido por esta atracción temática de Five Nights at Freddy's. Además de esto, también se sabe que temático al Halloween Horror Nights, una pizzería del lugar se tematizó como si fuera un Freddy Fazbear's Pizza, sirviendo todo tipo de menús desde cupcakes y pizzas y demás cosas de FNAF. Sinceramente me parece impresionante el trabajo puesto en esta atracción. No diría que supera con creces a la vista en Dubái, pero la cantidad de animatrónicos y el hecho de que recrearon de manera bastante fiel a la película es sencillamente impresionante. Y dime tú qué opinas, ¿te gustaría ir? Déjamelo saber abajo en los comentarios porque te estaré leyendo. Sin nada más que decir, yo soy Profe Six y nos vemos hasta la próxima.